Está con nosotros la doctora Leticia Martínez Cruz. Ella es médico pediatra de telemedicina estatal y ustedes, como les he dicho, ya la conocen y nos va a hablar sobre este tema que es evaluación del recién nacido. Doctora, buenos días y buenas tardes, mejor dicho. Qué bueno que está con nosotros y qué bueno que hablar de este tema tan importante. Les cedo la palabra, doctora. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Nuevamente con ustedes, es un gusto para poder continuar con nuestras sesiones acerca de pediatría. En esta ocasión vamos a hablar algo que se llama evaluación del recién nacido. Tal vez es algo así como que vemos como médicos pues todos los días en un parto, pero hay que tener pendiente de todos los pasos que no se nos deben pasar para poder identificar oportunamente algún indicio que un recién nacido viene en mal estado o que hay que hacer algunos estudios inminentes. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, una evaluación óptima del recién nacido debe incluir lo siguiente. El primer examen físico va a ser en la sala de partos. A grandes rasgos, y que luego vamos a ir describiendo cada uno, es valorando asfixia perinatal, datos de apnea, bradicardia, un paro cardíaco, cianosis central, patología pulmonar, que se observa durante este primer examen físico. El segundo examen es en las siguientes 8 horas de vida, y donde se van a valorar alteraciones metabólicas, alteraciones cardiorrespiratorias o procesos infecciosos. Un tercer examen y más detallado se evalúa en las siguientes 12 a 24 horas de vida y vamos a evaluar, no sé, algún tipo de traumatismo o cuestiones en el trabajo de parto, cómo se alimenta el seno materno y muchas cosas que pensamos que ya deben saber las mamás o que los recién nacidos están en óptimas condiciones. Y el último examen que no debe faltar siempre debe ser antes del alta del que se vaya el recién nacido. Un punto muy importante que aquí me faltó, yo considero la base. Esta evaluación óptima del recién nacido no solamente es al momento de nacer. Yo debo tener como médico general una anamnesis muy importante de la mamá, es decir, saber con anterioridad cómo puede venir ese recién nacido y así estar yo preparada en el momento del parto. ¿A qué me refiero? A que yo debo saber, por ejemplo, si la mamá tuvo una ruptura prematura de membranas, tuvo un adecuado control prenatal, o si llega en un momento expulsivo, en la fase expulsiva del trabajo de parto, o si hay algún antecedente ultrasonográfico por parte de la madre que nos indique que el bebé viene en malas condiciones. No sé, hacer una anamnesis de tal forma que yo esté preparado, porque incluso nosotros como pediatras que estamos recibiendo a los recién nacidos, un ginecólogo me puede decir es que es un recién nacido de término que viene en adecuadas condiciones y no es verdad, ¿no? Yo siempre les digo, los recién nacidos no tienen palabra y es por eso que nosotros debemos estar muy bien capacitados, tanto personal médico como de enfermería, para este recibimiento, y la evaluación óptima del recién nacido es muy importante. Bueno, vamos a dividirlo en cuidados inmediatos y cuidados mediatos. Los cuidados inmediatos son los que van a ser, así como su nombre lo dice, al primer minuto posterior, incluso en segundos, como vamos a valorar antes de haber nacido. Y entonces el objetivo es que de los cuidados inmediatos es apoyar la función respiratoria, circulatoria, que es la transición de la vida fetal a la neonatal. Aquí vemos unas imágenes en que pareciera que es lo que nos pasa en nuestra vida diaria, pero observemos que son recién nacidos que siempre calificamos con 10 de Apgar y no es verdad, ¿no? Acordémonos que ellos al inicio nacen un poco morados, pero aquí lo que nos interesa es los frutos que vamos a encontrar adelante, ¿no? Los cuidados inmediatos son desde poder identificar oportunamente algo en el recién nacido que nos llame la atención para dar RCP si fuera necesario. La pérdida de calor debe ser muy importante, porque ¿qué es lo que nos pasa y qué es lo que he observado en nosotros o en algunos de ustedes? Resulta que nace y pues a veces se nos olvida cambiar lo mojado y el aire acondicionado de la sala de quirúrgica, y yo siempre les pregunto, ¿ustedes han sentido cómo se siente salir del baño de un agua calientita y meterse a un aire acondicionado que está como a 25 grados centígrados?
Si nosotros sentimos feo, ahora imagínense un recién nacido que no tiene la capacidad de guardar calor. Entonces, ese es un punto muy relevante porque de verdad, créanme, los recién nacidos caen en acidosis metabólica por una pérdida de calor de forma importante. La revisión, así llegando nuestras manos inmediatamente, hacer el secado, porque nos dan 2 mantas, para quitarle el exceso de líquido amniótico y evitar la pérdida de calor. Vamos a dejar a nuestro chiquitín con la cabeza en posición media, con una ligera extensión del cuello, recordando lo anatómico que tienen nuestros hijos. Aspirar inmediatamente secreciones de boca, nariz y orofaringe, que lo que dura realmente el inicio de aspiración de secreciones, ¿sí? El inicio de aspiración de secreciones es inmediato. Y como ya habíamos comentado, secar la piel posteriormente con un campo previamente precalentado, ¿no? Si no llegáramos a tener unas radiantes, y retirar el campo húmedo, que es a veces lo que se nos olvida. La estimulación táctil, si fuera necesario, pero algo de que yo les digo es que lo estoy secando y ya les estoy dando también la estimulación táctil, no es de que lo seco y luego voy a dar estimulación táctil. Es un conjunto de una revisión rápida de un recién nacido, ¿no? Si es necesario, de acuerdo al primer minuto de vida, puedo aplicar un poquito de oxígeno. Sabemos lo que hace el oxígeno a nivel de las venas pulmonares, nos va a incrementar la presión arterial pulmonar, lo que va a ayudar a cerrar el conducto arterioso y hacer esta circulación neonatal adecuada. Porque es muy importante hacer esta evaluación del recién nacido para evitar así lo que es la asfixia perinatal, una apnea primaria y una apnea secundaria. La asfixia perinatal incluso puede ser cuando, recordemos, viene dentro de la pancita y la mamá empieza con hipertensión o sangrados o preeclampsias, y el niño se está asfixiando desde antes. Eso nos puede llevar tanto a una apnea primaria como una apnea secundaria si se actúa en forma inmediata de cómo recibimos al niño. Una apnea primaria, acuérdense que va a haber una resolución fácil, la estimulación táctil, la revisión del primer nacido, los primeros vínculos que se hagan con el recién nacido hacen fácilmente que se revierta esa apnea primaria, pero cuando ya hay una asfixia perinatal de más tiempo, una apnea secundaria en un recién nacido va a ser difícil para nosotros porque no se van a revertir los datos que se observan en un recién nacido, incluso secuelas o consecuencias de esta asfixia secundaria se pueden observar en las siguientes 12 a 24 horas cuando ya nos damos cuenta que hay alteraciones a nivel cerebral, renal, digestivo, ¿no? Y bueno, como ya hemos comentado al inicio, dentro de los cuidados inmediatos está lo que es el RPC, que son nuestras metas básicas, y nuestras metas básicas como médicos sabemos que es primero expandir los pulmones y mantener una adecuada ventilación y circulación. Eso es lo vital. Esto, acordemos, más adelante vamos a observar un cuadro que ya se los iré explicando de los pasos que tenemos que seguir. Es un cuadro que está pegado en todas las áreas de nacimientos y nos va a llevar de la mano para que no se nos olvide ni tanto el tiempo y que tampoco se nos olvide todo lo que debemos hacer en un RCP de un recién nacido. Otra de nuestras metas básicas es mantener un gasto cardíaco y una perfusión óptica y siempre manteniendo la temperatura central durante este periodo de estabilización. Son cosas vitales para el recién nacido en nuestros cuidados inmediatos. Eso es lo que yo les comentaba. Hay instituciones serias que se dedican justamente a esto, como son las guías nacionales de neonatología, que los tiene el Instituto Nacional de Perinatología, que son el instituto que hace casi los cambios, ¿no?, de estos cuadros, y que pues ahí de por sí que nosotros atendemos muchos recién nacidos, ustedes también, ellos duplican, triplican, ¿no? Entonces ellos tienen mucho más experiencia y con esa experiencia ellos nos dan muchos tips, ¿no? Este es un cuadro donde, si ustedes ven al lado, hay unas flechas y estamos hablando de segundos, o sea, ni siquiera un minuto, ¿verdad? Donde tenemos que iniciar ya el apoyo inmediato, ¿no?, el soporte, los cuidados de rutina. Pero si ustedes se dan cuenta, yo no me puedo esperar ni siquiera al minuto del Apgar, el primer minuto del Apgar,
para poder iniciar un RCP, porque estamos hablando de una vida de un recién nacido, estamos hablando de lesiones del sistema nervioso central, estamos hablando de lesiones o consecuencias que se pueden presentar a nivel de aparato digestivo o renal, en la piel, en muchos lados. Entonces yo tengo que actuar inmediatamente para poder evaluar, recordemos siempre frecuencia cardíaca, la respiración, evaluar frecuencia cardíaca, respiraciones, coloración, y de ahí me va llevando esta guía, ¿no? Entonces eso es de acuerdo, y cada cuadro va a depender de acuerdo a la evolución que yo vaya teniendo como el recién nacido. Pero aquí el punto es que estos cuidados sean continuos, que sean de soporte y que me quede como cuidados de rutina, estar vigilando todo esto. Aquí tenemos un cuadrito que nos puede ayudar, obviamente, en el momento de nuestras angustias, les digo yo, de nuestros córrele que ya tenemos tener. Es muy importante tener siempre, ¿no? O recordar qué podemos hacer, qué cosas le hicimos, porque acuérdense que esto va para el expediente médico, ¿no? El expediente clínico, que es un expediente legal. Entonces a lo mejor en ese momento no podemos hacer los comentarios que hicimos, pero sí tener en cuenta lo que le hicimos en el primer minuto, 5, 10, 15, 20 incluso, cómo se reanimó ese niño, si es que en su momento requirió esa reanimación cardiopulmonar. La ventilación con presión positiva puede ser con bolsa, mascarilla, una intubación traqueal. Con bolsa es muy fácil, tiene que ser primero adecuada para el recién nacido, se brinda el oxígeno de un 90 a un 100%, es autoinflable, requiere reservorio, en algunas ocasiones de anestesia cuando están intubados, y nada más, ¿no? Y en algunos hay reservorios con bolsa de anestesia que no necesitan reservorio, pero bueno, eso ya son las de anestesiología. Estamos hablando de lo que normalmente como nosotros como médicos generales utilizamos. La mascarilla tiene que ser también del modo apropiado, cubre la nariz y boca, no se debe dar presión en los ojos, no pasar del mentón porque entonces se fuga, y la cabeza en ligera extensión debido a la anatomía del recién nacido. Entre la mascarilla y la intubación actualmente se están utilizando lo que se llama el famoso CPAP nasal, que es una presión que se coloca a nivel de nariz con un dispositivo especial. Se colocan podríamos decir, unas narinas especiales del tamaño del recién nacido, y hay un dispositivo que hace la forma de una presión constante. Entonces eso es como que el intermedio entre una mascarilla y una intubación traqueal, es el famoso CPAP que nosotros utilizamos y que nos da muy buen resultado porque mantiene la presión constante de oxígeno, no requiere una intubación como tal, ya no hay más invasión al recién nacido y nos da muy buena respuesta, porque esa presión de oxígeno mantiene la apertura constante de los alvéolos y evita el colapso sin la necesidad de llegar a una intubación, que es la que sigue, que debe ser, obviamente, como ya sabemos, numeración, el tubo de endotraqueal de acuerdo a la edad. Los recién nacidos muy prematuros pues requieren diámetros pues muy pequeños, 2.5, y así nos vamos a ir subiendo a un 3.5 con 3 kilos y más de 4 milímetros a uno más de mayor de 3 kilos. Esto es todo en realidad de la ventilación con presión positiva. La presión positiva es así como vemos en la imagen, como se debe colocar nuestros dedos ocluyendo y evitando que se vaya a mover la mascarilla, que debe ser de acuerdo a la edad sin sobrepasar lo que es el mentón, como les comentaba, para así poder llegar con toda la seguridad el oxígeno a pulmones, ¿no? Aquí lo que nos está comentando es que si esa ventilación con presión positiva después de 15 a 30 segundos nosotros no notamos ninguna mejoría en cuanto a frecuencia cardíaca y esta empieza a disminuir abajo de 60, tenemos que iniciar un masaje cardíaco. Acordémonos del cuadro, no pueden pasar más de 30 segundos. Es una revisión constante, continua, ¿no? Es un apoyo médico-enfermera. Médico, a veces 2 enfermeras, ¿no? Porque solamente haciendo equipo se pueden lograr estas cosas. El masaje cardíaco, cuando ya es requerido, dura
es durante medio segundo y se dan 3 compresiones por una ventilación, o bien igual 90 compresiones por 30 ventilaciones por minuto, ¿no? Sabemos que debe estar igualmente ventilado al 100% y nuestra cánula endotraqueal debe estar bien preparada. Es algo que siempre les comento, porque sinceramente luego pasa de que ya no tienes la del número 2.5, que la del 3.5, que no entra o que no la tengo. Siempre tener preparado todo nuestro material, incluso aunque no lo llegáramos a utilizar, se requiere que se coloque para evitar estas carreras, ¿no? Pero bueno, las indicaciones de un masaje cardíaco, como ya hemos comentado, la frecuencia cardíaca menor de 60, la distolia, en apoyo con la compresión del tórax, ya sabemos dónde debe estar en un recién nacido, el tercio entero posterior sobre el tercio inferior del esternón con los pulgares. Aquí no es de que con las palmas, porque pues entonces voy a terminar dando masaje en la pancita. Tiene que ser con pulgares, y es la presión solamente de los pulgares lo que me va a ayudar a revertir y a incrementar la frecuencia cardíaca. Y es así como se indica, envolviendo las manos del tórax. Es muy sencillo, es muy fácil, y si no lo aprendemos es realmente fácil. Como comentábamos, la evaluación del Apgar, que es un elemento muy útil, nos va a evaluar el estado físico del niño, ¿verdad? Nos va a evaluar los datos de asfixia perinatal, no nos va a evaluar los datos de síndrome de dificultad respiratoria, que son dos cosas distintas y que vamos a ver más adelante. El Apgar nos evalúa datos de asfixiación especial leve, moderada o severa, y se va a realizar, como ya habíamos dicho, en el minuto y al minuto 5. Algunos se exceden al minuto 10 o al minuto 15, pero para nosotros, para mayor vialidad, es al minuto y al minuto 5 de vida. Obviamente, cuanto más alta sea la puntuación, sobre un máximo de 10, es obvio que ese mejora el estado del niño. Algunos califican hasta el nacimiento con un 10, ¿no? Pero difícilmente vamos a tener pues todos en 10, ¿no? Eso es paulatino. Aquí está la tablita que nosotros ocupamos y los signos que vamos a estar evaluando de un Apgar, como todos ya sabemos, y es una tabla que debe estar siempre colocada en nuestra sala de partos. Se refiere al color, a la frecuencia cardíaca, a la irritabilidad refleja, tono muscular y a la respiración. Y aquí está la calificación dependiendo de lo que vayamos encontrando al minuto 1, al minuto 5, 10, 15 o 20. Esta es otra evaluación que se hace a los recién nacidos, que se llama evaluación Silverman-Anderson, que ustedes también ya la conocen perfectamente, y si la han de saber de adelante para atrás y de atrás para adelante, porque esa sí nos va a evaluar datos de dificultad respiratoria y nos va a dar la pauta para identificar oportunamente algún problema respiratorio en el recién nacido, desde un síndrome de aspiración de meconio, un síndrome de adaptación pulmonar, no sé, muchas cosas que nos pueden dar datos de dificultad respiratoria. Lo que vamos a evaluar, como está aquí colocado, es una retracción sifoideal, tiraje intercostal, aleteo nasal, quejido expiratorio y la sincronía de los movimientos respiratorios. También se califica de 0 a 1, pero aquí mientras más bajo sea el Silverman es mucho mejor, incluso es ideal tener 0 puntos. Mientras más se incremente 1, 2, 3, si estamos en aprietos, en momentos 4 a 5 ya no tenemos duda que va a haber una intubación, ¿no? Entonces esto sí nos ayuda para como que normar la conducta que debemos tener en la colocación de la cánula orotraqueal o una ventilación positiva presente, ¿no? Esto que pasó son los cuidados inmediatos, son los cuidados que yo hago, como vimos, dentro de los primeros segundos, dentro del primer minuto, dentro de los primeros 5 minutos de vida, ¿verdad? Ahora vámonos con los cuidados inmediatos, que solamente se otorgarán si yo soy convencida como médico que mi bebé está con un Apgar 8999 y un Silverman de 0, ¿verdad? Porque entonces voy a tener toda la pauta, toda la tranquilidad de hacer los cuidados inmediatos. Este manejo de los cuidados inmediatos va a ser en la sala de partos, en el alojamiento conjunto o en la sala de cunas. En la sala de partos, ¿qué es lo que sigue después de mis cuidados inmediatos? Que requiriera o que no requiriera, pero siempre hay que comentarlos. En la sala de partos pues voy a hacer lo que ya tengo preparado, ¿no? Ligar el cordón, mi profilaxis oftálmica con clorafenicol oftálmica, colocando una gota en cada ojo, aplicación de vitamina K intramuscular,
Vamos a comprobar la permeabilidad rectal y esofágica, tanto la rectal con mi termómetro, la esofágica con mi cánula 5 French, 8 French, la que tenga yo a la mano. Y lo más importante, ¿no? Una identificación del niño para su traslado. Este es un punto vital, relevante, que siempre tenemos que hacer, que no se nos olvide, porque va a haber ocasiones en que tengamos muchos, y si no identificamos a un recién nacido en la sala de partos, ya estamos en problemas. Debe tener la identificación de la madre, el número, la fecha y hora de nacimiento, para que así no importa que haya 5 o 10 juntos, ya están identificados, ¿sí? Así nos evitamos cualquier problema legal. Luego se toman las huellas del recién nacido en todos sus certificados, en las hojas iniciales del recién nacido, y se da una exploración inicial rápidamente para corroborar integridad. Acordémonos que en este momento todavía están sin ropa los niños. Sí están pues medio secos, ¿verdad? Porque pues estamos en eso, todavía están medio secos. Entonces tenemos que ser rápidos en la sala de partos. Ahora, hablar de la transición del recién nacido son periodos que nosotros tenemos que tener en cuenta y no los debemos de confundir con la fisiopatología del recién nacido, que es algo distinto. La fisiopatología es algo que no voy a ver, son cambios que ocurren a nivel de venas pulmonares, arterias pulmonares, qué es lo que pasa con mi CO2, con mi oxígeno, todo eso. No, estoy hablando de la transición del recién nacido y son datos físicos que yo voy a encontrar en mi recién nacido para que no me provoque ningún problema, porque lo que pasa es que en el primer periodo de hiperactividad de 15 a 30 minutos, en ese periodo, todavía el recién nacido tiene el derecho de tener dificultad respiratoria, tal vez un Silverman Andes de 0,1, pero que va en declinamiento, que se va a ir quitando y no puede durar más allá de 30 minutos. Si dura más y se incrementa, algo está pasando. A eso llamo yo una transición de recién nacido, primer periodo de hiperactividad, donde hay frecuencias cardíacas muy elevadas, arriba de 160, incluso 180, hay datos de taquipnea, llegando a ser a veces incluso más de 60, 80, pero que tienen que ir remitiendo. Obviamente, si en los primeros 5 minutos y yo no sé que el recién nacido se le da derecho a pasar esa transición, yo voy a pensar que está mal. Sí, entonces, cosas de experiencia y estar vigilando los primeros 30 minutos que deben de disminuir. Y nos pasamos a un segundo periodo de hipoactividad. En este segundo periodo yo ya no debo encontrar ningún dato de dificultad respiratoria. La frecuencia cardíaca debe haber regresado a su rango normal, de 120 a 150, la respiratoria menor de 100. Tiene que ser un niño incluso que a veces se duerme, ¿verdad? Y el tercer periodo, el segundo periodo nos va a durar aproximadamente de 60 a 100 minutos. El tercer periodo, después de esos minutos, vuelve nuevamente a estar despierto mi niño y dura de esos 100 minutos a 10 horas aproximadamente, y donde el niño nuevamente vuelve a estar con secreciones por la nariz, por la boca, estar más reactivo, pero sin datos de dificultad respiratoria, frecuencias cardíacas de 140 a 160 y respiratorias de 40 a 60 no más. En los últimos dos casos, vuelvo a insistir, no debe haber ningún dato de dificultad respiratoria. Es por eso que nos debemos de pegar al niño las primeras dos transiciones, no soltarlo. A lo mejor me doy mis vueltecitas, pero siempre estar al pendiente de ese tiempo para poder indicar oportunamente algo que se vaya a presentar. Nuestra exploración física, como bien lo indica acá, tiene que ser en el menor tiempo posible. Y tenemos que observarlo cuidadosamente, porque acordémonos, los recién nacidos no tienen palabra y no hablan. Todo se va a basar en los datos clínicos que yo vea en mi recién nacido. El color de la piel tiene que ser rosada, con adecuada oxigenación. Si hay cianosis, pensar en una cardiopatía congénita. Si está pálido, pensar ya en que sí realmente hubo datos de asfixia perinatal. Evaluar el estado cardiopulmonar, que es la frecuencia respiratoria de cajón, la expectación del tórax, que generalmente hay estertores crepitantes, pero son básicamente por apertura de los alvéolos, no significa algo raro. Y más si sigo escuchando eso y mi frecuencia y mi saturación de mi bebé está normal y está rosado, ¿verdad? Aprender a escuchar la frecuencia de los ruidos cardíacos, porque incluso se puede llegar a escuchar un soplo, pero eso acordémonos que es normal porque se está cerrando el conducto arterioso.
y la presencia y calidad de los pulsos para identificar oportunamente, por ejemplo, coartaciones de aorta y cosas así, ¿no? También debemos evaluar los vasos umbilicales que deben ser cortados y checados que sean 2, colocándole la cinta umbilical. Un recién nacido normal, ¿cómo lo debo encontrar? Como todo el mundo sabe, estos son unos parámetros promedios y unos valores promedios que yo puedo encontrar dentro del peso 2.6 a 4 kilos, la talla de 48 a 52 centímetros, el perímetro craneal de 32 a 36 centímetros, perímetro torácico de 30 a 34, la frecuencia cardíaca de 120 a 160 por minuto, la respiratoria de 40 a 60 por minuto. Difícilmente vamos a tomar la tensión arterial de un recién nacido, pero si se la toma debe ser de 65 a 40. La diuresis debe ser dentro de las primeras 24 horas, igual que la evacuación primera, que es el meconio, y nada más. Entonces, estos son los valores normales, pero por ejemplo, yo me encuentro una talla de 53 centímetros, pues tampoco voy a decirle a la mamá, ¿sabe qué? Su niño tiene gigantismo, ¿no? O un perímetro craneal de 31 y veo que el peso es de 2 kilos, tampoco le voy a decir, no, pues que fíjese que tiene microcefalia. O sea, tener esa visión de que 1 centímetro más 1 centímetro o menos de acuerdo al peso y a las características no van a variar mucho, ¿no? Este es un recién nacido normal. Vamos a evaluar los genitales para encontrar anomalías como ambigüedad. Informar del sexo a la mamá es muy importante, y más si lo ve, eso es vital, porque luego me ha pasado que dicen, es que mi ginecólogo me dijo que iba a ser niña y resulta que es niño, pero es que yo ya le compré la ropa de niña y quieren ver una niña y hay un niño. Entonces, ni bien nace por aquí, ya se lo estamos presentando a la mamá para que lo vea, lo identifique y lo acepte, ¿no? La respiración, hay que revisar las juanas, que son los conductos nasales, para ver que no haya una atresia de juanas, que no es muy frecuente, pero hay que tener presente, ¿no? A nivel gastrointestinal, aspirar el contenido gástrico, principalmente si hay datos de meconio, 2 cruces o 3 cruces a nivel de líquido al líquido amniótico, o bien si hay datos de sangre. Tanto el líquido amniótico meconial como el líquido amniótico mezclado con sangre son altamente irritantes para las pancitas de todo recién nacido, y de pronto a las 3 horas están vómito y vómito, y resulta que ya lo quieren ustedes enviar a Oaxaca porque están vómito y vómito. No, simplemente es que no se le realizó un lavado gástrico, y es completamente irritante esas dos situaciones para un recién nacido, con lo que si sabemos que vemos cómo nace, que nace así como en un caldo de chícharo o lleno de sangre, pues no nos vamos a esperar a que nos digan, ¿no? Lo vamos a hacer, vamos a aspirar, vamos a dejar vacía esa cavidad abdominal, y de verdad, créanme, ustedes mismos se van a abrazar, porque ya nadie nos va a despertar a las 3 de la mañana porque el bebé está durmiendo, está vomitando, ¿no? Bueno, en cuanto a la placenta, revisar que también a veces hay datos de asfixia por la placenta que ya estaba despegando, ver el peso realizado con el neonato, la longitud y el aspecto de los vasos, y el líquido amniótico, que es lo que comentábamos, ¿no? Que debe ser color pajizo, incluso sangre, ¿no? O meconio, pero obviamente debe tener en la cantidad necesaria. Una vez que ya el niño esté pues vestido, o lo vayamos a ir vistiendo, es que todo esto, vuelvo a insistir, es así como que lo voy estimulando, lo voy vistiendo, y ya me estoy dando cuenta de cuál es su edad gestacional. Siempre nos apoyamos del modo más rápido, que es el método Capurro, para evaluar esta edad. Acordémonos que siempre también son datos que están pegados en la pared junto con el Apgar y con el Silvan, y a partir de ahí nos da sin ningún problema la edad gestacional. Generalmente eso es a niños de término, porque ya en niños más prematuros entra otra clasificación. Esta es otra tabla de la edad gestacional por Capurro, donde vamos a evaluar los datos que son la forma del pezón, la textura de la piel, la forma de la oreja, tamaño del tejido mamario, los pliegues plantares, ¿no? Y esto se va a sumar a 204, que es una constante, y se va a dividir entre 7. Aquí hablamos de algo mucho más importante. Cuando es un prematuro, se suman 200 días y se dividen entre 7, y cuando ya es un Capurro B, es 204 más la suma de los puntajes entre 7, y nos sale la semana de edad gestacional.
Tenemos un capuro tanto para prematuros como para recién nacidos de término. Esa es una clasificación de neonatos con peso bajo al nacer, edad gestacional y crecimiento intrauterino. Es la famosa clasificación de Bataglia y Lubchenco, que siempre debemos tener, porque aquí nosotros vemos percentiles. Las percentiles nunca van a cambiar, siempre van a ser constantes y van a ser de acuerdo a la edad gestacional que vemos abajo junto con el peso que tenemos programado del otro lado. Incluso, por ejemplo, un recién nacido que son de 40 semanas, hacemos el cruce con un peso de 3 kilos y nos coloca en una percentila de entre 10 al 90, que si vemos al lado dice adecuado para la edad gestacional. Todo lo que quede entre esa línea del 10 a 90 se queda catalogado como adecuado para la edad gestacional. Incluso un bebé de 31 semanas que me esté pesando 1250 kilos, hacemos el cruce y sabemos que ese es un peso adecuado para la edad gestacional, ¿verdad? Lo más importante es que nos está informando acerca de las mortalidades que pueden tener los bebés si tienen menos peso o menos edad gestacional. Bueno, ya pasó, ya enseñamos a la mamá, ya lo revisamos, nos vamos al área de cunas, a la sala de cunas. En esa sala de cunas, pues bueno, aquí ya se lo recibe la enfermera, corrobora el sexo y la identificación para que no vaya a haber ningún problema en el sentido de que pues, ay, fíjate que siempre no este era tu bebé, no siempre que es el otro. Nos evitamos problemas legales, ¿no? Definir el manejo normal o especial, que todo va a depender de las características de nacimiento de nuestro recién nacido, si ameritó un masaje cardíaco, una ventilación con presión positiva o simplemente fue una remisión dentro de rangos normales. Debe haber un expediente completo que va a incluir lo que es el certificado de nacimiento, la nota inicial, incluso las vacunas en algunos casos se le otorga de una vez a la madre. Y es necesario colocarlo durante las primeras horas dentro de una cuna térmica o incubadora para que vaya ambientándose. Estoy hablando que son unos cuantos horas, no es un día completo, no. Y es más, incluso todavía depende de la respuesta que tenga el niño al tratamiento que se le está instalando. La posición horizontal y de decúbito dorsal o lateral es necesaria. Difícilmente vamos a tener una posición completamente horizontal en un recién nacido, como ahorita que anuncios que está dando la OMS, donde dice que debe estar de lado para evitar la muerte del lactante. Acordemos que no es un lactante, es un recién nacido y sí tiene que estar boca arriba, pero cuando es arriba de 4 meses, cuando tenga la capacidad el mismo niño de poder mover la cabeza, incluso parte de su cuerpo. Pero un recién nacido, así como esté, como yo lo deje 1000 horas, así se va a quedar, no tiene posibilidad de movimiento, ¿no? Entonces son las posiciones ideales del recién nacido y empezar a medirlo con la somatometría, identificando todos los puntos que ya mencionamos, ¿no? Aquí se dice que el baño no es indispensable, ¿no? Obviamente es pues prácticas de cada servicio lo que puede normar esa conducta. Una vez que se ha identificado, se ha visto que el recién nacido reúne los criterios necesarios para pasar con la mamá, se va a pasar con la mamá porque vamos a iniciar lo que es la estimulación al seno materno, tanto para la mamá como para el niño. Vamos a observar cómo come, las técnicas de alimentación, definir muchas dudas que la mamá tiene, y más si es primigesta durante las primeras horas o días de su bebé. Entonces el alojamiento conjunto con la madre, si el niño no reúne criterios de irse a otro lugar, es necesario e inmediato. Obviamente para pasarlo para ahí ya le revisé todo, desde la piel, la cabeza, la cara, los ojos, nariz, genitales, abdomen, tórax, cuello, boca, oídos. Ya le revisé absolutamente todo y estoy completamente convencida que todo es permeable, que todo está en su lugar y que no voy a identificar algo que me haga correr. Es aquí justo donde nosotros identificamos oportunamente cualquier cosa distinta que tengamos que dar algún tipo de tratamiento especial, y que es en el momento donde nosotros tenemos que informarle a la mamá algún cambio que vaya a haber en cuanto a su tratamiento y por qué no se pasa alojamiento conjunto. La exploración neurológica es muy importante. Acordémonos que la exploración neurológica nos va a informar
¿Cómo se encuentra el sistema nervioso central de nuestro bebé? El primer examen es a las 72 horas, aunque generalmente nosotros lo hacemos al momento de nacer, cuando estamos ya en una exploración física. Después del tercer día, 15 y 30 días, tiene que ser desnudo, ni antes o después de ingerir alimentos, porque esto cambia la forma de respirar de un recién nacido. Incluso lo podemos hacer vomitar en un lugar normotérmico, de arriba para abajo, cefalocaudal. Y en caso de identificar oportunamente alguna patología, pues ir a revisar esa patología, ¿no? Esas son las condiciones para la exploración neurológica. ¿Y qué cosa es lo que voy a ver en la exploración neurológica? Primero, mi tono pasivo de todo recién nacido, que lo debe tener. Mi tono activo, que tantito lo toco y me debe retirar inmediatamente. O incluso aquí yo ya identifico datos de alarma, ¿por qué no me retira un recién nacido? Y los reflejos, ¿verdad? Todos los reflejos son con los que nace todo recién nacido y que debe presentar, porque ahí me está informando integridad del sistema nervioso central, como son el reflejo de Moore, el reflejo de succión, el de búsqueda. Bueno, hay muchos reflejos, ¿no? Deben estar presentes y yo se los acciono. Y lo importante es que identificar en este momento también cualquier dato oportuno que merite otro tipo de tratamiento. El cálculo de la edad gestacional en el recién nacido, pues en muchas ocasiones se toma la fecha de última menstruación de la madre. Pero ¿qué va a pasar cuando no tenemos fecha de última regla de la madre? Nos apoyamos en los parámetros físicos de Huscher, de Saint-Ain, de Du Bois y de Capur. El que más utilizamos es el Capur, porque nos va a medir parámetros físicos y dos neurológicos. El Huscher es físico y el Du Bois también son parámetros neurológicos. Para hacerlo con mayor habilidad, el Capur es el que pues se lleva siempre la mejor ventaja. ¿Y qué es lo que voy a encontrar? Pues los resultados de si es postmaduro, que va a salir mayor de 42 semanas, incluso la piel va a ser distinta, descamada. A término, cuando es de 37 a 41 semanas, y es así como le vamos a poner en la nota, recién nacido de término, de 37 semanas de gestación. Prematuro leve de 35 a 36 semanas, un prematuro moderado que es de 32 a 34 semanas y un prematuro extremo abajo de 32 semanas de gestación. Y pues sería todo en cuanto a la evaluación del recién nacido. Es muy importante tener en cuenta que pareciera que un recién nacido siempre va a salir bien, pero los puntos claves aquí es que saber que los recién nacidos no tienen palabra. Siempre estar preparados y dispuestos a búsqueda intencionada de algún dato clínico que me lleve a poder solucionar algún dato relevante y poder actuar de forma oportuna, porque acordémonos, ¿no? Los recién nacidos necesitan intervenciones inmediatas, porque a partir de ahí que les llegue una adecuada oxigenación a su cerebro, a partir de ahí nosotros vamos a poder pues decir con gusto, ¿sabes qué? Pues nos fue bien, no va a haber ningún retraso en su desarrollo, no va a haber ninguna alteración neurológica. Diferente, ¿no? Cuando pues no tenemos nada preparado, no tenemos ninguna anamnesis de la madre, y no sabemos qué hacer o cómo actuar. Ahí sí, de verdad que nos pesa bastante que un niño no haya podido restablecer una respiración exitosa, y pues nosotros nos quedamos, ¿no?, con ese pendiente, porque nosotros somos los médicos. Entonces son cosas muy sencillas que nos podemos aprender. Somos médicos que estamos siempre al pendiente de lo que necesitamos, las enfermeras que son nuestras manos derechas y que siempre nos apoyan en eso. Entonces todos ustedes deben estar capacitados, porque una atención adecuada, una evaluación inicial de un recién nacido en forma oportuna nos evita muchas alteraciones posteriores. Y bueno, no sé si hay alguna duda. Bien, qué valiosa es su información para todos los médicos que nos están escuchando, y qué bueno que ha estado con nosotros con este tema. Obviamente, doctora, pues le agradecemos porque va a seguir estando con nosotros. Claro que sí. Para beneficio de los médicos de las unidades hospitalarias comunitarias. También les agradecemos a los médicos que nos escucharon hoy, y decirles que pues estos temas en este ciclo de conferencias de los especialistas de telemedicina continuará, y le damos las gracias a la doctora Leticia por haber estado en esta ocasión con nosotros. Un gusto haberlos acompañado. Muchas gracias. Claro. Y obviamente nos veremos en la próxima. Claro que sí.
doctores que nos escucharon hoy, pues muchas gracias. Cualquier duda, comentario, estamos a sus órdenes, ¿verdad? Que tengan buenas tardes.